lista y verificación del quórum. Tercero, intervención del doctor Camilo Alfonso Vergara González, secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, acompañado del equipo técnico del PBOT. Tema: socialización del proyecto de acuerdo número 09 del 13 de abril de 2019. Título quinto: gestión del riesgo. Cuarto, intervención de los honorables concejales. Quinto, proposiciones. Sexto, lectura de comunicados. Séptimo, cierre de la sesión. Le anuncio, señora Presidente, que se ha leído el orden del día para que sea puesto en consideración y aprobado por la plenaria. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Pongo a consideración su aprobación. Sigue en consideración. Anuncio va a cerrarse. Los honorables concejales que aprueben el orden del día, a favor levantar la mano. Le anuncio, señora Presidente, que el orden del día es aprobado por unanimidad con ausencia de la concejala Luz Irene Carmona. Sírvase a iniciar con el desarrollo del orden del día. Primero, himno de Sabaneta. Nos ponemos de pie. Enclavado al pie de las montañas, donde empieza el valle de Aburrá, se divisa una linda pradera, Sabaneta, municipio sin par. Un pueblo emprendedor y pujante, amante de la libertad, esculpiendo un futuro brillante, orgulloso de su realidad. Sabaneta, te cantamos, Sabaneta, con entusiasmo, alegría y amor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestro deber y honor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestro deber y honor. Sírvase continuar con el desarrollo del orden del día. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Presidente, Margarita María Flores Piedrahíta. Presente. Vicepresidente primero, Licinio López Loaiza. Presente. Vicepresidente segundo, Alexander Vasco Ramírez. Presente. Concejal, Carlos Mario Cuartas Palacio. Presente. Concejal, Juan Carlos Bustamante Agudelo. Concejal, John Freddy González Montoya. Concejal, Alder Cruz Ocampo. Concejal, Johan Quintero Pérez. Concejala, Luz Irene Carmona Salazar. Concejal, Carlos Mario Colorado Montoya. Concejal, Juan Fernando Montoya Montoya. Concejal, Alexander Morales Castaño. Concejal, José Julián Cano Castro. Le anuncio, señora Presidente, que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir. Gracias, señora secretaria. Por favor, continuar con el desarrollo del orden del día. Tercero, intervención del doctor Camilo Alfonso Vergara González, secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, acompañado del equipo técnico del PBOT. Tema: socialización del proyecto de acuerdo número 09 del 13 de abril de 2019. Título quinto: gestión del riesgo. Le damos la bienvenida al doctor Camilo Vergara, al doctor Jorge Pérez y todo el equipo de trabajo que nos acompaña hoy con el fin de darnos a conocer el título quinto, gestión del riesgo. Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días para usted, toda la mesa directiva. Buenos días para la honorable corporación, cada uno de los honorables concejales. Buenos días para la señorita secretaria, compañeros de la administración, compañeros del equipo técnico, comunidad en general, compañeros en especial de la Oficina de Gestión del Riesgo que se encuentran con nosotros hoy, y a la comunidad que nos sigue a través de los medios audiovisuales. Continuamos en esta fase de socialización del proyecto de acuerdo con el título quinto del tema de gestión del riesgo. Estará con nosotros en la lectura del articulado el abogado Camilo Chaverra y en el apoyo técnico y audiovisual
la compañera Jenny y el compañero Juan José. Y haciendo las reflexiones finales y resolviendo las inquietudes estará el doctor Jorge Pérez y este servidor para atender cada una de ellas. Entonces, doctor Camilo Chaverra, continuemos con la metodología que hemos implementado, lectura con apoyo audiovisual, y vamos a ir interrumpiéndonos en la medida en que se susciten inquietudes de localización y especificidad en los planos. Gracias, señor secretario. Buenos días a los honorables concejales, a la mesa directiva, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de funcionarios de la administración municipal, demás personas que nos acompañan y se presentan a observar vía medios digitales esta sesión. Continuando con la metodología, nos quedamos ayer previos a iniciar el título quinto denominado Gestión del Riesgo dentro de la norma estructurante del PBOT o de la modificación excepcional que se propone realizarse a la norma, a algunas de las normas estructurales y generales del Acuerdo 22 del 2009. En ese orden de ideas, de conformidad con la programación establecida, socializaremos este título, empezando entonces con lo que significa la definición de la gestión de riesgo de desastres, que en nuestro caso puntual modifica este artículo 52, el artículo 44 del Acuerdo 22 del 2009, el cual en adelante quedará así. La gestión de riesgos de desastres, en adelante gestión del riesgo, se define como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población municipal, a la seguridad territorial, al bienestar y al desarrollo sostenible. Se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo, y por tanto está intrínsecamente asociado con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. Se hace un poco extensa la definición de lo que es la gestión del riesgo, pero se espera que con esta modificación se aclaren los alcances y los principios que gobierna esta actividad, que en todo caso, y como se advierte desde el articulado, está asociada a todos los elementos propios de la planificación territorial, bien sea desde el punto de vista normativo como el que los materializa. La gestión del riesgo se enmarca en todo caso en el concepto de desarrollo seguro del territorio y se relaciona directamente con el cambio climático, que en todo caso, como lo vimos en el artículo 51, está establecido en este instrumento también como un elemento determinante desde las autoridades ambientales. Continuamos. En desarrollo de la Ley 1523 del 2012, se establecen los aspectos a incorporar en el presente acuerdo y son los siguientes: definición de áreas objeto de estudios detallados, incorporación del concepto de estudio seguro del territorio, ajustes a la clasificación del suelo en correlación con el modelo de ocupación, 4, la reglamentación de los usos del suelo en los temas que inciden con la gestión del riesgo y el establecimiento de medidas de manejo. En ese orden de ideas vamos entonces a establecer cuáles son las áreas con condición de amenaza y qué vamos a entender por ellas. Están comprendidas por las áreas urbanas. Hay que entender que este modifica el artículo 43 del Acuerdo 22 del 2009, artículo 43 reemplazará, el artículo 53 reemplazará el hoy 43 del Acuerdo 22, que define cuáles son las áreas con condición de amenaza, y son aquellas áreas urbanas de expansión urbana y rurales no ocupadas con edificaciones zonificadas dentro de amenaza alta y media, correspondientes para el suelo urbano al 6,09% de total de dicho suelo, para el suelo de expansión urbana representan el 58,50% de dicho suelo y para el suelo rural el 7,92% del total del suelo rural. De esta manera se consolida un 15,29% del área total del municipio en áreas con condición de amenaza, tal y como se delimita en el mapa 9F, áreas con condición de amenaza. Aquí tenemos las conversiones, no sé si las alcanzamos a leer ahí. Las amarillitas son las áreas con condición de amenaza, están delimitadas en el mapa.
Estas áreas tienen condicionado su desarrollo urbanístico a los resultados de los estudios detallados que se deben adelantar de conformidad con los requerimientos establecidos en la Ley 400 del 97, con sus decretos reglamentarios y el Acuerdo Metropolitano 09 del 2012, el Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás normas complementarias, además de los criterios expuestos en la sección segunda del capítulo 4 del título primero del presente acuerdo, los cuales habilitarán los usos, densidades, ocupación y edificabilidad del polígono que lo contiene. Eso significa que las áreas con condición de amenaza que están delimitadas en este mapa y que están establecidas en estos porcentajes de conformidad con cada clasificación del suelo tienen condicionado su desarrollo urbanístico al desarrollo de estudios detallados de conformidad con las normas que gobiernan esta materia. Cuando decimos que está condicionado su desarrollo, no estamos diciendo que está prohibido. Todo lo contrario, está permitido en tanto se desarrollen, se adelanten los estudios y se desarrollen las obras que los mismos propongan. Por tanto, sin excepción alguna, el desarrollo urbanístico a su interior estará sujeto a la realización de estudios detallados y a la ejecución de medidas de reducción, prevención y mitigación que se determine en los mismos. Continuamos, compañero. El artículo 54 que se proponen o que se socializa en este instante pretende modificar el artículo 46 del Acuerdo 22 del 2009 y se define como áreas con condición de amenaza por movimientos en masa. Se determina el 4,85% del suelo urbano como área con condición de amenaza por movimientos en masa, el 53,99% del área de expansión urbana y el 5,83% en el suelo rural, tal y como se especializa en el mapa 9F, áreas con condición de amenaza. Y ahí las vamos a poder encontrar, las áreas con condición de amenaza por movimientos en masa. Las áreas con condición de amenaza por esta condición en los suelos de expansión urbana se encuentran en los sectores de Pan de Azúcar, San José, La Doctora, Las Lomitas y María Auxiliadora. Además, se encuentran dispuestas en los planes parciales Ancón, San Expedito, Cumbres, La Macana, Santa Ana, Casa Sabaneta, Caminos de la Romera y Villa Paula. También se distribuyen a lo largo del suelo rural suburbano y en algunos sectores del suelo urbano. Para el suelo rural se determinan algunas áreas con condición de amenaza en la parcelación Bosques de Berlín y en la vía que conduce a La Romera. Si ustedes leen detalladamente el documento de formulación, esta disposición del articulado está ampliamente dispuesta y explicada por cada una de ellas en el documento de formulación. El artículo 55 de esta propuesta modificaría el artículo 45 del Acuerdo 22 de 2009, el cual quedará así: áreas con condición de amenaza por inundación. Porque debemos advertir, y hago aquí un excurso, que las áreas con condición de amenaza tienen diferentes, digámoslo así, clasificaciones, y entre ellas vamos a encontrar los movimientos en masa, por inundación, por avenida torrencial. Así pues que hay que definirlos y hay que delimitar cuáles son esos suelos y cuáles de esos suelos quedan sujetos a la realización de estudios de detalle. Continuando luego de ese excurso con la socialización del artículo 45, hemos de decir que el mismo dispone: las áreas con condición de amenaza por inundación están asociados a las zonas planas de las quebradas que podrían inundarse en caso de una creciente, localizadas en sectores del suelo de expansión urbana y en menor medida en unas áreas específicas del suelo urbano asociadas a las quebradas La Sabanetica, La 100 Pesos, La Doctora y afluentes como la quebrada La Margarita y Doña Ana. Predominan en la vereda La Doctora y parte de estas se localizan en planes parciales como Santa Ana y Casa Sabaneta. Se incorpora la amenaza por inundación derivada del Ponca del río Aburrá 2018, específicamente en el tramo del río ubicado en el corredor vial suburbano, porque hemos de recordar que estas áreas con condiciones de amenaza son áreas delimitadas también por los estudios que son de mayor jerarquía a la hora de que este municipio pueda adoptar cualquier instrumento de planificación. Estos artículos todos son artículos de concertación ambiental de conformidad con los estudios realizados por el equipo técnico contratado por el municipio y además por los estudios que sirvieron de insumo y son determinantes por parte de las autoridades ambientales. Y cuando hablamos de Ponca 2018 hemos de entender por aquellas 3 resoluciones conjuntas que emitieron la Cornare, Corantioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá. En el suelo urbano se ubica un total de 1,23% de áreas con condición de amenaza por inundación. En esta clase de suelo representan un 1,44% del suelo de expansión urbana y para el suelo rural se identifican un total de 0,9%. En general constituyen un 1,09% del total del territorio municipal y, idéntico que lo anterior, se encuentran también espacializadas en el mapa 9F que se incorporará con la adopción
de este proyecto de acuerdo. Artículo 56, esto es un artículo nuevo que se propone porque no existía en el anterior acuerdo y lo que se pretende es reglarlo de conformidad con la ley que citamos en el artículo 52. Artículo 56, áreas con condición de amenaza por avenida torrencial. Son áreas con geomorfología plana asociadas a los canales de los drenajes susceptibles de inundarse en caso de que ocurra una creciente. Las áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en suelo de expansión urbana se hallan localizadas sobre las quebradas La Sabanetica, La Margarita, La Escuela, Las Lomitas, La Honda, La Doctora y sus afluentes como la quebrada Doña Ana, en sectores como San José, La Doctora, Las Lomitas, así como la amenaza por avenida torrencial delimitada en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Aburrá-Ponca, aquí hemos de entender 2018, especialmente en el tramo del río ubicado en el corredor vial suburbano, que es todo el corredor vial suburbano. Representan un total del 3,07% de las áreas con condición de amenaza por avenida torrencial del suelo de expansión urbana y el 1,19% al interior del suelo rural. Están asociadas a la geomorfología plana asociada a los canales de los drenajes que podrían inundarse en caso de que ocurra una creciente. Su delimitación está también establecida en el mapa 9F que se adoptará con este instrumento, como lo podrán notar en pantalla. Luego de dispuestas cuáles son o de delimitadas las áreas con condición de amenaza, cualquiera de sus tipologías sea, hemos de decir de conformidad con la norma cuáles son los criterios de manejo para estas áreas con condición de amenaza. Y ojo bien, no lo confundamos con las áreas con condición de riesgo que las vamos a ver más adelante. Artículo 57. Propone como artículo nuevo estos criterios de manejo para las áreas con condición de amenaza, teniendo criterios generales y específicos por cada uno de ellos. Teniendo entonces por los generales, las áreas delimitadas con condición de amenaza para cada uno de los fenómenos estarán sujetos a la realización de estudios detallados en cuanto se planee su desarrollo según los lineamientos de los estudios básicos de amenazas que forman parte integral del presente acuerdo. Esto es, estos estudios básicos que se adoptan con el PBOT, con la modificación de este PBOT, son lineamientos básicos para el desarrollo de estudios de detalle de conformidad con el Decreto Nacional 1077 y demás normas complementarias. 2. El otorgamiento de licencia urbanística en áreas con condición de amenaza estará supeditado a la exigencia de estudios detallados, los cuales deberán describir y caracterizar detalladamente la amenaza, definiendo las obras de mitigación pertinentes de acuerdo con la resolución 0462 del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, norma que la complemente, modifique o sustituya. Estamos hablando de los requisitos que para la expedición de licencias urbanísticas tienen que cumplir bien las secretarías de planeación, como actualmente lo hace, se realiza en este municipio, o bien los curadores a la hora de expedir licencias de urbanización, licencias urbanísticas de cualquier tipo, las cuales están explícitamente obligados a exigir estudios de detalle para el desarrollo de urbanización en territorios que hayan sido considerados como en condición de amenaza. El desarrollo de las obras que arrojen los estudios estará a cargo del titular de la licencia urbanística y deberán ser ejecutadas previo al desarrollo de las actuaciones urbanísticas. Esto significa que nadie, ningún titular de ninguna licencia o propietario de suelo que vaya a desarrollar una acción urbanística deberá, previo a su desarrollo, ejecutar no solo la realización del estudio, sino las obras que debe adelantar para mitigar la amenaza, de manera que se posibilite el desarrollo que se le permita en la licencia urbanística, todo con observancia del Decreto Nacional 1077 del 2015 y especialmente a la Resolución 0462 del 2017 del Ministerio de Vivienda. Procurar el desarrollo de las áreas que presenten pendientes moderadas o bajas. Repitiendo aquí, doctora, para leérselo entonces más despacio. Procurar el desarrollo de las áreas que presenten pendientes de moderadas a bajas, teniendo como principio el concepto de seguridad territorial que está definido en instrumentos de planificación metropolitanos. Quinto, se prohíbe ocupar las áreas soladeras o taludes sin los aislamientos pertinentes. Las reglas sobre aislamientos también están en el correspondiente capítulo, como lo veremos en sesiones posteriores. Las zonas aferentes a las zonas con condición de amenaza deberán ser incluidas en los estudios detallados de las zonas con condición de amenaza a fin de presentar su respectiva zonificación de amenazas. Y por último, el último criterio general,
entendemos entonces que será prioritario el desarrollo de estudios detallados en áreas identificadas como con condición de amenaza, cuando sea necesaria la implementación de equipamientos e infraestructura de servicios públicos. Esto es cuando necesitemos desarrollar equipamientos o infraestructura de servicios públicos que se vayan a localizar sobre estos suelos con condición de amenaza, pues será necesario la realización de estudios detallados y en ese orden, de conformidad con el numeral 4 de este mismo artículo, el desarrollo de las labores o obras que sean necesarias para mitigar la amenaza. Ahora, este proyecto de acuerdo de conformidad con la norma pretende ser absolutamente ortodoxo y ha dispuesto entonces también los criterios de manejo para las áreas con condición de amenaza por movimientos en masa. Y esto significa que además de los generales han de tenerse unos específicos por cada uno de los tipos de condiciones de amenaza, empezando entonces por el movimiento en masa. Se establecen los siguientes criterios de manejo. Primero, las restricciones de las zonas con condición de amenaza por movimiento en masa se mantendrán hasta tanto se hayan llevado a cabo los estudios detallados y se hayan ejecutado las obras y recomendaciones allí planteadas. 2. Mientras no se adelanten los estudios detallados en estas áreas por movimiento en masa, deberán llevarse a cabo medidas no estructurales, las cuales estarán orientadas a la determinación de normas urbanísticas que considere a estas áreas con desarrollo restringido mientras no se adelanten estudios detallados y el seguimiento de los sistemas de alerta temprana presentes en el municipio. Además, deben tenerse en cuenta las estrategias del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y el Plan de Desarrollo Municipal en lo concerniente al conocimiento y reducción de la amenaza, porque hemos de entender que la gestión del riesgo no es un elemento exclusivo de la planificación territorial, es también transversal a otras competencias y actividades que realiza la administración pública, no solo municipal, sino también metropolitana y regional. 3. El uso del suelo en la categoría de expansión urbana podrá ser aprovechado una vez se obtengan los resultados de los estudios detallados y las obras de mitigación estructurales que se definan en los mismos que sean ejecutadas. 4. Los estudios detallados se adelantarán de conformidad con los requerimientos establecidos en la Ley 400, sus decretos reglamentarios, el Decreto Nacional 1077 y el Acuerdo Metropolitano 09 del 2012, todas normas que deben ser adoptadas y acogidas a la hora de adelantar estudios detallados y demás normas que los complementen, modifiquen o sustituyan, así como la guía metodológica para la zonificación por movimientos en masa del Servicio Geológico Colombiano, guía adoptada también por instrumentos normativos del orden nacional. 5. Los estudios detallados se consideran requisito previo para cualquier licenciamiento urbanístico que involucre áreas con condición de amenaza por movimientos en masa que pretendan urbanizarse o construirse. Y 6. Los estudios detallados deben elaborarse como requisito para la adopción de los planes parciales. Y aquí hay un tema importante: aquellos que ya están adoptados, en caso de no contar con estudios detallados en los términos del Decreto Nacional 1077, deben acompañar de la solicitud de licencia con los correspondientes estudios detallados y determinar las alternativas de intervención y obras de mitigación para la reducción de amenaza, todo en virtud de las disposiciones que el Ministerio de Vivienda ha expuesto en la resolución que citábamos más arriba, que exige que toda licencia de urbanización debe estar acompañada de estos estudios de detalle cuando se asienten sobre suelos con esta condición de amenaza. Artículo 59, criterios de manejo para las áreas con condición de amenaza por inundación. Y continuando entonces con esa dinámica, tenemos los siguientes de manera específica. Primero, las restricciones de las zonas con condición de amenaza por inundación se mantendrán hasta tanto se hayan llevado a cabo los estudios detallados y se hayan ejecutado las obras y recomendaciones allí establecidas. 2. Previo a la ejecución de estudios detallados en las áreas con condición de amenaza por inundación, deberán llevarse a cabo medidas no estructurales, toda vez que mientras no se ejecuten estos estudios, su desarrollo se encuentra restringido. Se debe realizar el seguimiento a los sistemas de alerta temprana, como el CIATA, y además desarrollar las estrategias definidas por, se insiste, el Plan Municipal de Gestión del Riesgo y el Plan de Desarrollo Municipal. El uso del suelo en la categoría de expansión urbana podrá ser aprovechado siempre que se cuenten con los estudios de detalle, y estos estudios de detalle deben ser desarrollados de conformidad con las leyes que reglamentan sus metodologías y lineamientos.
También se consideran requisito previo para cualquier licenciamiento urbanístico, bien sea sobre suelos que tengan o no instrumentos de planificación ya adoptados. Continuamos, Juan José. Independientemente de que tengan o no adoptados instrumentos de planificación de conformidad con la normativa nacional, deben desarrollarse estudios detallados. Esto no es un capricho de los formuladores, es una disposición nacional. Y por último, el anterior, Juan José, numeral 7, en las modelaciones que se realicen en los estudios detallados deberán incluirse como mínimo 2 escenarios de cambio, los cuales deberán contener el cambio de uso del suelo y la variación en la función de la distribución de la probabilidad de los eventos externos con base a los estudios disponibles por la autoridad ambiental o el municipio al momento de realizar los estudios detallados. De no contar con esta información básica detallada, se deberá establecer un escenario conservador asociando una mayor probabilidad de ocurrencia y eventos con menor periodo de la siguiente manera. Y esta es norma de concertación. Esto es una exigencia de la autoridades ambientales, esto es, estos límites sean establecidos por los instrumentos de superior jerarquía a los que nos debimos sujetar. A, asociar amenaza alta en los eventos de inundación con un periodo de retorno de 50 años, de TR de 50 años. B, amenaza media para un TR de 200 años y C, amenaza baja para un TR de 500 años. Artículo 60, continuando entonces vamos a establecer los criterios de manejo específicos para las áreas con condición de amenaza por avenida torrencial. Idéntico a los anteriores, pues vamos a tenerlas restringidas a los estudios, su desarrollo, a los estudios detallados, condicionados su desarrollo, estudios detallados y a la ejecución de obras y recomendaciones planteadas en los mismos. Mientras no se adelanten estudios de detalle y se elaboren las obras o se ejecuten mejor las obras recomendadas por los estudios, se deben mantener las medidas no estructurales establecidas en el CIATA, en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo y en el Plan de Desarrollo Municipal. El uso del suelo en estas áreas de expansión urbana, en las áreas de expansión urbana se asignará con base a los resultados de estudios de detalle de conformidad con las tablas que vamos a ver mucho más adelante, y estos estudios de detalle deben adelantarse de conformidad con las normas en las que deben fundarse. Estudios de detalle en todo caso que son requisito para procesos de licenciamiento, luego de que sobre mejor aquellos suelos que hayan sido considerados como con condición de amenaza. En todo caso, los resultados de estudios de detalle, cuando ellos permitan, sean posible su incorporación en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de conformidad con el Decreto Ley 019 del 2012, se podrá hacer vía acto administrativo de conformidad con el visto bueno que den las autoridades ambientales sobre la materia. Sexto, deben incorporarse también los retiros a fuentes hídricas según el acotamiento que realice la autoridad ambiental competente, según lo planteado en el Decreto 2245 del 2007. Recuerden que el tema de retiros a fuentes hídricas es un asunto propio de la planificación ambiental y de la protección de los elementos estructurantes naturales, y todo en consecuencia con todos los 50 artículos anteriores. Séptimo, las modelaciones que realicen los estudios detallados incluirán como mínimo 2 escenarios de cambio, los cuales deberán completar el cambio de uso del suelo y la variación en la función de la distribución de la probabilidad de eventos externos con base en los estudios de cambio climático disponibles por la autoridad ambiental y el municipio. Mientras no se tenga, se deberá entonces asociar, como lo insistía en los criterios de las áreas con condición de amenaza dichas en el artículo anterior, los siguientes escenarios. A, asociar amenaza alta a los eventos de inundación con un periodo de retorno TR de 50 años, B, con un TR de 200 años y C, con un TR de 500 años. Las áreas con condición de riesgo, pasando ya al capítulo 3, hemos entonces terminado aquí el capítulo 2 que nos permitía hablar de las áreas con condición de amenaza, y aquí vemos un cambio. Vamos ahora a ver cómo quedan estipuladas las áreas con condición de riesgo.
porque lo que nos diferencia las condiciones, la condición de amenaza y la condición de riesgo, como lo exponían mis compañeros durante el proceso de aprestamiento en estas mismas plenarias, ¿cierto? Se diferencian fundamentalmente en si hay o no asentamientos humanos en esas áreas. Entonces tenemos que lo que leímos hasta hoy son aquellas áreas que no tienen asentamientos humanos, lo que leímos hasta aquí. A partir del artículo 61 vamos a establecer áreas con condición de riesgo por las mismas situaciones, solo que cambian o fluctúan según los asentamientos humanos que ya sí existen sobre estos suelos. También todos están estipulados y espacializados en el mapa según las conversiones que podemos ver al lado izquierdo de la figura. Artículo 61, que también podrán ampliar, como ustedes bien lo tienen en sus memorias y en sus computadores que tienen al frente en sus correspondientes atriles. Ahí podrán ampliar el mapa si quieren observar y leer a mayor detalle cada uno de estos escenarios. Y el mapa está en suficiente escala para que lo amplíen a detalle. Artículo 61, áreas con condición de riesgo. Corresponden a aquellas áreas clasificadas como de amenaza alta, urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como aquellas en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos e infraestructura de servicios públicos. Están identificadas en el mapa 8F, áreas con condición de riesgo, y su uso está condicionado a los resultados de estudios de detalle y ejecución de las correspondientes obras de conformidad de las normas en las que deben fundarse o aquellas que las modifiquen. Sin excepción alguna, el desarrollo urbanístico, insisto, esto es de la norma nacional, al interior de estos suelos está sujeto a la realización no solo de estudios de detalle, sino también a la ejecución de aquellas medidas de reducción, prevención y mitigación que se determinen en los mismos, porque el hecho de que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas no quiere decir que tengan impedido su desarrollo por cualquiera de las figuras que tengamos. Así pues que para poder hacer cualquier actuación sobre aquellos suelos ya consolidados en este contenido, pues deberán realizarse los estudios. Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa, debemos insistir que tenemos áreas con condición de amenaza por movimientos en masa, como lo leímos arriba, y áreas con condición de riesgo por también el mismo fenómeno, movimiento en masa, y los hemos delimitado así según los resultados de los estudios que forman parte integral de esta fundamentación normativa. Las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo urbano se distribuyen en los sectores de barrios como Los Arias y Betania, y en suelo urbano del Pan de Azúcar, San Isidro, La Inmaculada y María Auxiliadora, y constituyen un 5% del suelo urbano. Las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa representan aproximadamente un 16,4% del suelo de expansión urbana y se ubican en los sectores de La Doctora, San José y Las Lomitas. Se identifica un 4,25% de las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en el suelo rural. Para las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa se establece la necesidad de estudios detallados conforme la tabla relacionada en el artículo 67, descripción y priorización de los estudios detallados en las áreas con condición de riesgo. Estas áreas se identifican, se insiste, en el mapa 8F, áreas con condición de riesgo, que se adoptará con este instrumento. Artículo 63 también es un artículo nuevo, todos los que no tengan modifíquese o incorpórese son artículos nuevos porque no se contaban con la anterior reglamentación, en la anterior reglamentación no se habían desarrollado, aquí se trata de desarrollar y cumplir a cabalidad con la norma nacional. Artículo 63, áreas con condición de riesgo por inundación. Las áreas con condición de riesgo por inundación se hallan ubicadas alrededor de drenajes de las quebradas Los Corozos, La Sabanetica, La Doctora, Las Margaritas, Las Lomitas, Doña Ana, La Honda, La 100 Pesos, San Isidro y El Gusano, las cuales presentan áreas ocupadas con viviendas así como otras infraestructuras que ocupan cauces de agua y sus retiros, lo cual debe ser mitigado. Asimismo se identifican áreas con condición de riesgo por inundación en el margen del río Aburrá, especialmente la zona de influencia del corredor vial suburbano. Se insiste, está localizado al lado izquierdo del mapa. Artículo 64, también artículo nuevo, hablamos de las áreas con condición de riesgo por avenida torrencial. Notes entonces la coherencia, tenemos entonces condición de amenaza por los mismos fenómenos y condición de riesgo por los mismos fenómenos, y la diferencia se explicó claramente, es porque los primeros no tienen asentamientos, los segundos tienen asentamientos. Por avenida torrencial entonces los hemos localizado en aquellas quebradas, en aquellas
aledaños a las quebradas La Sabanetica, La Doctora, La Honda, Las Lomitas y Doña Ana, las cuales presentan áreas ocupadas con edificaciones sobre cauces y retiros. Para el suelo urbano no se han identificado áreas con condición de riesgo por avenida torrencial, de conformidad con los estudios del área metropolitana. Para el suelo de expansión urbana un 3,07% por este fenómeno, y el suelo rural se identifica con un 0,97% de áreas con condición de riesgo por avenida torrencial. Insisto, todos estos artículos han sido objeto de concertación con la autoridad ambiental, tanto en la delimitación como en los planos, tanto en la limitación de los planos como en el articulado. Asimismo, se identifican áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en el margen del río Aburrá, especialmente en la zona de influencia del corredor vial suburbano interregional. Se insiste, aquí están los colorcitos azules más oscuros. Para las áreas con condición de riesgo por avenida torrencial se establece la obligatoriedad de realizar estudios detallados conforme a la tabla relacionada en el artículo 67 del presente acuerdo, y estas áreas están en este mapa 8F. Los criterios, asimismo, como establecimos criterios de manejo para las áreas con condición de amenaza, vamos a también a establecer en este proyecto de acuerdo criterios de manejo para las áreas con condición de riesgo, teniendo criterios de manejo generales y criterios de manejo específico. Y vamos a socializar entonces los generales, que son los siguientes. Primero, las áreas delimitadas con condición de riesgo en el presente acuerdo serán objeto de la realización de estudios detallados y se deberán considerar los estudios básicos de amenazas que sirvieron de base para la formulación de esta modificación excepcional. Y todo considerando la priorización realizada en el artículo 67 de este proyecto de acuerdo. Numeral segundo, estas áreas deben estar sometidas a estudios detallados de acuerdo con la resolución 0462 del 2007 para todo proceso de licenciamiento. Y 3, con base a lo establecido en el 222132228 del Decreto Nacional 1077 del 2015, y sí, es muy difícil este manejo de articulado, pero es la metodología nacional que se ha implementado en este tipo de normativas. Nos exige la incorporación de estudios de estos estudios detallados desarrollados en las áreas con condición de riesgo a la planimetría de este instrumento. Continuamos, por favor. Si al interior de las áreas con condición de riesgo se presenta infraestructura con fallas estructurales, se deberá realizar la caracterización de su vulnerabilidad estructural y emprenderse adecuaciones necesarias previo proceso de licenciamiento. Los estudios detallados definirán la mitigabilidad del riesgo en caso de definirse áreas con condición de riesgo no mitigable. Se consideran suelo de protección y podrán estar asociadas al espacio público en cuanto procuren su conservación. Recuerden que de conformidad con la norma nacional, algunos suelos que tienen riesgos no mitigables se han de considerar suelos de protección, y en ese orden de ideas, conforme lo leímos en el capítulo de suelos de protección, pues tendremos o podrán hacer parte del sistema de espacio público siempre que se mantenga su conservación. Esto es fundamentalmente un uso forestal protector o como mínimo que garantice permeabilidad sobre el suelo. Esto es piso blando verde. Sexto, si el riesgo es calificado como mitigable, deben realizarse todas las obras de mitigación previstas. Estas obras estarán a cargo del solicitante o del urbanizador o titular de la licencia urbanística. Séptimo, los estudios detallados deben ser realizados por profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán responsables de esto, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. Octavo, cuando se trate de un área con condición de riesgo por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial, su desarrollo tendrá restricciones en cuanto a su constitución geológica, geotécnica, comportamiento morfológico del territorio, estado actual y dinámica del sistema hídrico y cambio en usos del suelo con sus implicaciones ambientales. Noveno, se establece como criterio de manejo, mientras no se ejecuten los estudios detallados en estas áreas por riesgo por movimiento en masa, inundación o avenida torrencial, deben llevarse a cabo medidas estructurales establecidas en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, en el Plan de Desarrollo Municipal y todo en el marco de aquellas implementadas por ESIATA. Numeral 10 de este artículo, las zonas con condición de riesgo por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial que contengan equipamientos colectivos serán objeto de estudios detallados prioritarios. 11.
para el desarrollo de áreas con condición de riesgo por movimientos en masa, inundación y avenida torrencial, además de la exigencia de estudios de detalle para el proceso de licenciamiento, deben considerarse los retiros a fuentes hídricas según el acotamiento que realice la autoridad ambiental competente acorde a lo establecido en el Decreto Nacional 2245 del 2007. El numeral 12 de este artículo nos presenta entonces que los estudios detallados que deben realizarse en estas áreas deben en todo caso asociarse de conformidad con la norma nacional a los, deben asociarse a los procesos de licenciamiento deben desarrollarse previo a los procesos de licenciamiento. Y en todo caso, estas áreas con condición de amenaza están zonificadas en los mapas 5D, 6D y 7D de el proyecto de acuerdo que ustedes tienen en sus correspondientes equipos. No, ¿dónde estamos aquí? Para las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial, en caso de ser intervenidas, se regirán adicionalmente por las disposiciones establecidas en la Ley 400, el Decreto Nacional 1077-2015 y el Acuerdo Metropolitano 09 del 2002. En todo caso, deben seguirse las guías metodológicas del Servicio Geológico Colombiano. 15. Cuando las áreas con condición de riesgo cuenten con drenajes y cuencas asociadas, para la realización de estudios de detalle se debe tener en cuenta una identificación detallada de las causas del fenómeno, como la tala de árboles, la inadecuada disposición de residuos sólidos, la desviación de cauces y extensa temporada de lluvias. También debe realizarse una identificación detallada de factores que favorecen la condición de amenaza derivada de la existencia de asentamientos humanos en sectores aledaños a los retiros de quebradas, actividad agropecuaria no tecnificada, variabilidad y cambio climático. 16. Realizados los estudios detallados y en caso de que el riesgo no sea mitigable, el suelo será categorizado como suelo de protección de conformidad con la norma nacional. Parágrafo. En el evento de que los estudios por amenaza por avenida torrencial sean realizados con posterioridad a la adopción del presente acuerdo por parte de la autoridad ambiental o la administración municipal y se identifica una coincidencia de las áreas delimitadas como condición de amenaza o con condición de riesgo por inundación con las zonas de amenaza por avenida torrencial, será necesario la realización de estudios de detalle en estos fenómenos de inundación y avenida torrencial. Vamos. Estudios detallados. ¿Hasta dónde iba hoy? 67. 67. 69, muy bien. El artículo 66 nos presenta entonces los lineamientos para los estudios de detalle que tanto hemos venido relacionando durante los artículos anteriores. Esto es, son los lineamientos que se deben tener en cuenta por parte de la normativa municipal para aquellas personas que necesiten, bien sean entidades públicas o particulares, realizar estudios detallados para habilitar el desarrollo de suelos que estén categorizados como con condición de amenaza o como con condición de riesgo. Todas las áreas con estas condiciones, bien sea de amenaza o de riesgo, deben ser objeto de elaboración de estudios detallados previo al otorgamiento de la licencia urbanística, los cuales deben contener el análisis detallado de la amenaza, evaluación de la vulnerabilidad, evaluación del riesgo y determinación de medidas de mitigación, los cuales estarán a cargo del titular de la licencia urbanística o de la administración municipal, según sea el caso, al igual que las medidas de mitigación, tal como lo define el artículo 222.1333 del decreto 1077 del 2017. El contenido de estos estudios debe acoger, por lo menos primero, el análisis detallado de la amenaza, la evaluación de la vulnerabilidad, la evaluación del riesgo, la determinación de las medidas de mitigación. La elaboración y evaluación de los estudios detallados de que trata el presente artículo se deberán tener en cuenta los siguientes documentos y guías metodológicas o aquellas que las modifiquen, deroguen o complementen, y hacemos una guía de las normas nacionales y guías nacionales que vienen siendo adoptadas por los instrumentos de orden nacional para efectos de que los técnicos que desarrollan estos estudios se adopten a las determinaciones que allí están contenidas, como están en estos correspondientes numerales. El artículo 67, tantas veces citado en los anteriores artículos, nos habla de la descripción y priorización de los estudios detallados en las áreas con condición de riesgo. Y hemos entonces priorizado en los plazos el desarrollo de los correspondientes estudios de detalle según las áreas localizadas en el mapa y numeradas, ubicadas, observadas y según su prioridad. Continuamos con la tabla.
El cuadrito, los cuadritos están ahí, para eso están en el documento de formulación con su correspondiente justificación. Estos cuadros solo son un resumen del documento de formulación. Entonces los pueden encontrar, van a encontrar, todo esto es una numeración y esta numeración no depende de su prioridad, su priorización está en la casilla final, en la casilla de la derecha. Aquí simplemente se delimita las áreas con condición de riesgo por inundación. Por ejemplo, en este caso vamos a encontrar la quebrada Los Corosos y dice que el estudio de detalle que permita zonificar la amenaza, evaluar las condiciones del suelo, la capacidad hidráulica de la infraestructura y que permita proponer las obras de mitigación. Esto es inmediato por cuanto se encuentra que es una condición de riesgo por inundación evidente. Y asimismo las van a encontrar en cada una de ellas. Miren que esta es por inundación, entonces tenemos todas las quebradas. Las otras no son por inundación, sino por movimientos en masa, por ejemplo, y ya las van a encontrar más arriba. Tenemos asimismo aquellas que son por avenida torrencial y las van a encontrar, por ejemplo, en la quebrada La Honda, Doña Ana, la doctora Irigo Aburrá, y el establecimiento detallado de qué es lo que debe hacer cada una de esos estudios de detalle, por supuesto, con la priorización que se ha establecido en la casilla del lado derecho que se observa en el proyecto de acuerdo que aquí se socializa. Parágrafo, hasta tanto no se cuente con estudios detallados, estas obras solo podrán ser objeto de las siguientes intervenciones urbanísticas. En cuanto a usos del suelo, solo se permiten los establecidos que cuenten con licenciamiento previo, que recuerden que aquellas personas que ya tienen planes, licencias de urbanismo, cualquier tipo de licencia urbanística que ya haya sido aprobado un uso del suelo y se haya establecido sobre el suelo, pues entonces deberá mantenerse por principio de seguridad jurídica esa posibilidad. Y en cuanto a los aprovechamientos, no se admiten ampliaciones ni la tramitación de ningún tipo de licencia urbanística sin la realización previa de estudios detallados, exceptuando la licencia de demolición. Medidas de intervención. Tenemos entonces dos tipos de medidas de intervención definidas por nuestros técnicos y son las siguientes: medidas estructurales y medidas no estructurales. De las medidas estructurales contamos con las siguientes. Primero, en las zonas donde se define que el riesgo no es mitigable, se deben identificar en detalle las viviendas y construcciones que serán objeto de reasentamiento, además de las obras de estabilización necesarias para evitar que aumente la influencia del fenómeno en estudio. Reforestación para prevenir procesos de erosión y socavación de los cauces, recuperación de las áreas de retiro de las quebradas, reforzamiento estructural de viviendas y equipamientos, manejo de aguas lluvia y de escorrentía mediante la construcción del sistema de drenaje, disipadores de energía, entre otros, instalación de caños y bajantes que permitan captar las aguas lluvias y reducir procesos erosivos, sellamiento de grietas en el terreno con fin de evitar la infiltración de aguas lluvias. Octavo, control de erosión por medio de trinchos, perfilado o terraceo para disminuir la pendiente del terreno y estabilización de taludes por medio de estructuras de contención como muros. Noveno, adecuación hidráulica de las quebradas y de las obras construidas sobre estas. Sobre las medidas no estructurales se establecen entonces las siguientes: divulgación y conocimiento de las condiciones del riesgo del territorio, así como asistencia técnica de las normas que definan requisitos exigidos. Si pueden notar, las medidas estructurales son de intervención física, las no estructurales son de intervención de divulgación, son de divulgación, monitoreo y seguimiento. Tenemos entonces que vamos a divulgar y conocer las condiciones, vamos a monitorear y seguir los registros de procesiones con los sistemas de alerta temprana de CIATA, articulación con programas y estrategias propuestas por el plan de gestión de riesgos de desastres que allí están establecidas o deben ser establecidas, y en el plan de desarrollo municipal que corresponda según la administración según la administración que esté gobernando en el momento. 4, el desarrollo y fortalecimiento institucional de la unidad municipal de gestión del riesgo, así como los equipamientos para la prevención y atención de desastres. 5, la reglamentación de los usos del suelo mediante normas de construcción y desarrollo restringido, este ya se desarrolló en el correspondiente título. Y 6, la adquisición de pólizas y seguros según se permite la protección financiera de bienes públicos, que además esto es una disposición normativa del orden nacional y que ya se ha implementado o se viene implementando en la administración. Hasta acá llegamos entonces a la socialización de este bloque de artículos conforme el programa que se ha establecido. Gracias a la mesa directiva, señora Presidente. Gracias a usted, doctor Camilo, al equipo del PBOT hoy aquí presente.
Terminamos el capítulo 4, clasificación de gestión del riesgo. Título 4, gestión del riesgo. Artículos 51 al 69. Señora secretaria, a favor continuar con el desarrollo del orden del día. Cuarto, intervención de los honorables concejales. Honorables concejales, entramos en la etapa de las intervenciones. Quienes lo deseen hacer, por favor, levantar la mano. Tiene la palabra el concejal Julián Cano. Gracias, señora presidenta. Un cordial saludo a la mesa directiva, honorables concejales, a quienes nos acompañan hoy en el recinto, funcionarios de la administración municipal y todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Saludo a los integrantes del equipo técnico PBOT y al doctor Camilo de la Secretaría de Planeación. Ya este tema lo hemos tocado en sesiones anteriores, doctor Camilo, y en este caso hablar de la gestión del riesgo y la definición de gestión del riesgo es bien importante. Yo creo que aquí la administración municipal, en todo este articulado, en cada uno de sus parágrafos literales, tiene una responsabilidad muy grande con los habitantes de nuestro municipio. Y como lo he dicho en sesiones anteriores, se viene un trabajo muy grande. Ahí tenemos cada uno de los planos, en cada uno de los lugares donde hay que mitigar el riesgo. Yo quisiera preguntarles, doctor Camilo, he sido curioso frente a este tema, el día de ayer lo estuvimos hablando varios concejales. Sabaneta hoy tiene una gran cantidad de crecimiento urbanístico y ese crecimiento urbanístico conlleva unas responsabilidades del privado, pero también conlleva unas responsabilidades del sector público, en este caso de la administración municipal y sus funcionarios. Cuando se desarrolla un plan parcial y allí empieza una construcción en unidades residenciales, ese tema de cada uno de los actos que se realiza por parte del privado, ese estudio profundo, detallado del suelo, esa ubicación de esa torre, llamémoslo así, en ese caso de varios pisos, la cual conlleva tener unas fundaciones muy sólidas, pero que el ente estatal recibe todos esos planos estructurales, arquitectónicos y estudio de suelos, pero esa presencia institucional allí en esos lugares cuando se están haciendo las cosas en tiempo real son lo que me causan curiosidad. ¿Por qué? Porque muchas de las acciones o las debilidades o las dificultades que ha tenido el ente territorial y en este caso lo que ha pasado con Space, lo que pasó con muchos edificios que a hoy hay que implosionarlos y derribarlos porque no cumplen las normas que fueron detalladas quizás por esos particulares entregadas al Estado. Entonces ese principio de la buena fe ahí podría darse, pero nosotros tenemos que cortarle camino a eso. Sabemos que el Estado no puede ser responsable de todo, pero sí tenemos que garantizar que los ciudadanos que vayan a habitar esos edificios tengan las mayores garantías en aras de proteger la vida, en este caso la seguridad humana. Yo quiero preguntarles, doctor Camilo, porque es que hoy el Plan Básico de Ordenamiento Territorial nos está dejando muchas tareas y que sé que hoy quienes están y quienes van a llegar a los puestos, en este caso, en una futura administración, tendrán una responsabilidad muy grande, y lo hablábamos, doctor Camilo, ese seguimiento que se debe hacer al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Yo sí quisiera que ustedes nos establecieran ese paralelo del acuerdo anterior versus este acuerdo. ¿Qué se cumplió en este seguimiento y qué no se cumplió? Y ahora, ¿qué es nuevo y qué vamos a cumplir? ¿Cuáles son las acciones de la Secretaría de Planeación en aras de proteger a la ciudadanía sabaneteña? Yo creo que somos responsables y en este caso a la hora de haber sido elegidos por elección popular, es responsable el señor alcalde, quien hoy es elegido por elección popular y el cual cuenta con un equipo interdisciplinario, el cual le rinde los informes y el cual deberá ser garante para que una población sea protegida. Y es allí donde cada vez se fortalece más a través del conocimiento, señores concejales, de nosotros, en todas estas sesiones que hemos tenido, y de la comunidad, porque la comunidad también es inquieta y existen hoy equipos organizados, o grupos o comunidades organizadas, en este caso la mesa ambiental, en este caso el comité técnico territorial, en este caso
ciudadanos comprometidos que por ahí se están conformando para empezar a mirar esa parte del riesgo en nuestro municipio. Yo creo que, doctor Camilo, tener hoy todo este articulado, más todas las exposiciones que se han dado en la preparación, en el aprestamiento y en el diagnóstico y en la fase definitiva del plan de desarrollo, es de gran importancia para que cada vez le vamos cerrando esa brecha. Y siempre lo he dicho, yo creo que la dignidad humana y el factor dentro de esa dignidad que es la participación y el derecho a la información es vital. Hoy Sabaneta se puede preparar para una cultura política donde podamos todos ser participantes de la transformación del territorio y en aras de ir conociendo cosas, empezar a llevar cómo podemos mejorarlas, digámoslo así, con este factor o con este instrumento tan importante, como cada uno de los mecanismos, como lo es el sistema de calidad y todos esos instrumentos que nos dan las normas y las leyes para poder proteger la ciudadanía. Gracias, señora Presidente, y yo creo que es importante escuchar la administración municipal, cuál es la preparación que se viene haciendo en todo esto que nos está recomendando el Comité Técnico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Gracias a usted por su intervención. Le doy la palabra nuevamente a la administración. Hola. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy importante la intervención del concejal Julián. Tiene toda la pertinencia en el momento en el que estamos de esa lectura que tiene que ver con el tema de riesgo. Hemos procurado durante todo el ejercicio, desde el rigor técnico, pero más allá de eso, siempre en el tema del riesgo lo que nos preocupa es salvaguardar la vida de los habitantes del municipio. Por eso hacemos una descripción detallada y no escatimamos en escribirlo. Ahí se ve repetido, dependiendo del tipo de riesgo, cuáles son los manejos que hay que tener para eso. Y no solamente cuáles son los manejos, sino damos línea de cómo se deben construir esos manejos dependiendo de cada tipo de riesgo. Entonces coincidimos en que salvaguardar la vida de los habitantes es una prioridad y el tema de riesgo, recordemos que era un tema de una deuda que tenía el ordenamiento territorial local con el municipio. En el 2009 no se incorporó el tema del riesgo y en esa vez se hizo un estudio importante, con un esfuerzo importante para obtener los resultados que hoy estamos socializando y que se volvieron norma y que estamos presentando en este proyecto de acuerdo. También es cierto que hay mucha responsabilidad en su aplicación por parte de los privados que piensen desarrollar los suelos, pero también quedan muchas tareas para el Estado, de la elaboración también de estudios y de cruzar ese mapa de riesgo con todo la malla urbana del municipio y poder ir también identificando, y ahí lo veíamos en la lectura, en los planes de desarrollo futuro también ir identificando qué proyectos se van a presentar y se van a desarrollar en las administraciones para mitigar muchos de los riesgos que ya son áreas consolidadas, que no son áreas baldías o lotes, que es el privado quien tendría que asumir parte de la carga. Hay mucha responsabilidad y mucha carga también para el Estado a la hora de proyectar y hacer intervenciones a futuro que tendrán que quedar. Ese documento obviamente es consulta de la formulación de los planes de desarrollo futuro de los que irán a administrar el municipio. También es cierto que esto exige una transformación y el municipio, la administración como tal, ya lo pide porque la dinámica del municipio es mucho más alta de la que tenía hace algunos años y obliga desde el punto de vista administrativo a hacer algunos fortalecimientos en algunas áreas, por ejemplo, en el control urbanístico, para que a la hora de la ejecución de los proyectos tengamos más presencia y control directo en ese, como lo llama el concejal,
tiempo real en la ejecución. Nosotros hoy puede que no tengamos la capacidad que queremos para estar al pie de cada edificio a la hora de su ejecución. Ahí el tema de la buena fe y de la responsabilidad de los profesionales que están al frente de los proyectos también cuenta. Eso no es una cosa, no es solo un tema restrictivo del Estado, sino que también desde la parte privada hay una responsabilidad. Pero bueno, hemos visto resultados, como usted mismo lo cuenta, nefastos. Precisamente acogiéndonos a esa buena fe no va a salvar las vidas, eso es lo que le entiendo un poco también. Tenemos que mejorar en el tema del control en sí. El plan de ordenamiento territorial debe obligar a pensar en que la administración municipal debe también fortalecerse en muchas de sus áreas, y eso se tendrá que discutir en su momento. En el tema… Sí. Enseguida te doy para que en un minutico redondees esa parte, Camilo. Y en el tema del seguimiento, pues en el diagnóstico tenemos una amplia descripción de los cumplimientos e incumplimientos del actual plan de ordenamiento territorial. Yo creo que ahí podemos establecer la ruta para que podamos encontrar en específico esa parte que está en el diagnóstico, donde podemos, concejal Julián, revisar ese seguimiento que está ahí. Pero también tenemos que hacerle seguimiento a eso, tenemos que mejorar ese otro instrumento que es el expediente municipal, para que podamos ahí ir plasmando y que sea también un instrumento de consulta, porque superado el corto plazo tendríamos que estar revisando el expediente municipal a ver si se cumplieron o no se cumplieron esos objetivos de corto plazo para pasar a los otros. Entonces, ese instrumento es un paso importante, pero él requiere una complementariedad de otros instrumentos. Uno, para la ejecución del mismo a través de los futuros planes de desarrollo, pero también a través de los expedientes municipales para poderle hacer los respectivos seguimientos. Camilo, ibas a redondear lo del alcance. Sí, señor secretario, realmente incluso acotando lo que manifestaba el señor secretario, en las medidas no estructurales encontramos que el numeral 4 dispone el desarrollo y fortalecimiento institucional de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo. Esto es el plan o el proyecto que se presenta ante ustedes. Incluye también medidas no estructurales que apuntan a que la administración municipal o las futuras administraciones municipales no solo desarrollen sus planes de desarrollo, sino que actualicen actualicen y doten de herramientas la unidad de gestión del riesgo para precisamente hacer los seguimientos, hacer las divulgaciones, prestar los conocimientos a la comunidad y en todo caso cumplir con los propósitos que se definen desde el inicio del capítulo de la gestión del riesgo. Señor concejal Julián, le puedo afirmar que desde la construcción técnica de este proyecto de acuerdo se hicieron los análisis y puntualmente se estudiaron los resultados de la aplicación del acuerdo 22 del 2009 y eso lo podrá encontrar a detalle en el documento diagnóstico, como lo decía el doctor Camilo. Ahí podrá encontrar entonces qué pasó con la gestión del riesgo desde el 2009, cómo se han desarrollado otros instrumentos de planificación complementaria a ese PBOT de acuerdo 22 y en todo caso cuáles fueron los resultados con la aplicación o no, el cumplimiento o no de las normas nacionales o disposiciones en las que debieron fundarse algunas de esos procesos de construcción. Listo, señora presidenta. Teniendo hoy otras intervenciones y dando respuesta a lo solicitado, señora secretaria, a favor continuar con el desarrollo del orden del día. Quinto, proposiciones. Le anuncio, señora presidenta, que reposan 3 proposiciones sobre la mesa. No, solo proposiciones, fue aprobado el orden del día. Señora secretaria, a favor hacer lectura de las proposiciones presentadas. Proposición número 01, abril 26 de 2019. El Consejo Municipal de Sabaneta, en uso de sus facultades constitucionales y legales y considerando, primero, que Stailin Eudes Cano Velázquez, hijo de Olga Lucía Velázquez y Diego Luis Cano, ha vivido en Sabaneta durante toda su vida y ha ejercido como árbitro de fútbol municipal, regional y nacional durante más de 30 años.
Segundo, que Stalin Eudes Cano Velázquez en el año 1989 empezó a ejercer en la corporación Los Paisitas Baby Fútbol, hoy Pony Fútbol. Luego ingresó a la Liga Antioqueña de Fútbol en el año 1990, donde pasó por las categorías hasta Primero B profesional y que se retiró en el año 2014. Tercero, que desde el año 2016 Stalin Eudes Cano Velázquez ha ejercido la profesión con el Colegio de Árbitros de Sabaneta, COAR Sur. Propone, cuarto, hacer una resolución motivada y entregarla en nota de estilo en el evento de clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal a Stalin Eudes Cano Velázquez, profesional de arbitraje de fútbol antioqueño y nacional. Atentamente, José Julián Cano Castro, concejal proponente. Proposición número 2, abril 26 de 2019. Bueno. Claro, concejala, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Vea, yo tuve 2 segundos de reflexión. Yo creo que aquí no es del agrado o el desagrado de una persona. Si un concejal le ve valor a un ciudadano, ese ciudadano tiene derecho a un reconocimiento. Yo lo apoyo, señor Cano, porque el hecho de que no trabaje conmigo no significa que no le puedo reconocer sus valores deportivos. Cuenta con mi voto y con todos nosotros, porque que usted lo vea bien, para nosotros es suficiente para verlo bien. Muchísimas gracias. Bueno, honorables concejales, ha sido leída la proposición. Pongo a consideración la aprobación de la proposición presentada. Sigue en consideración, anuncio a cerrarse, queda cerrada. Los honorables concejales que la aprueben, favor levantar la mano. Le anuncio, señora presidente, que hay 5 votos por el sí de la proposición, 8 votos por el no. Sírvase leer la otra proposición, señora Presidente, pido la palabra secretaria. porque hice una proposición. Son 6 por el no y hay 2 concejales ausentes, Juan Carlos Bustamante Agudelo y Alexander Vasco Ramírez. Se niega la proposición, concejala. Tiene la palabra el concejal Julián Cano. Gracias, señora presidente. Pues yo creo que hoy nuevamente se le dice a un ciudadano sabaneteño que no se le reconoce la labor y quizás uno no haya el porqué. Le agradezco, doctora Irene, a la bancada conservadora, porque reconocen la labor de un ciudadano que muchos han visto, que con esfuerzo hizo y con pulso hizo su carrera. Pero bueno, hoy le volvemos a decir a Sabaneta, vuelvo a decirlo, no lo interpreto porque que no se le reconoce la labor a un ciudadano. Y yo quiero que esto lo sepa la opinión pública. Honorables concejales, hoy no se trata de política, hoy no se trata de ver al otro como alguien que no ha hecho nada por Sabaneta o clasificarlo en A o B o de forma negativa. Yo creo que hoy se merecen muchos ciudadanos ser reconocidos en el recinto de la democracia. Y este joven, Stalin, que lo conozco desde que yo era futbolista, y a muchos de nosotros, concejales que aquí hemos practicado el deporte, también fue juez en determinado momento. Entonces nuevamente le digo a la opinión pública que quedo triste después de una segunda proposición hecha para este ciudadano que no sea reconocido. Y que cada uno de los que no haya votado el día de hoy pues le responda a ese ciudadano y a muchos más que lo conocen y saben quién es él. Queda uno triste, señora presidente, que ni siquiera la mesa directiva hoy apoye esta iniciativa, pero
cada uno lo respetaré, pero no comparto esta decisión. Le agradezco el uso de la palabra. Gracias, honorable concejal. Señora secretaria, por favor, lee la otra proposición. Proposición número 02, abril 26 de 2019. El Consejo Municipal de Sabaneta, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y considerando, primero, que la Junta de Padres de Familia del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad, CAIPD, es creada en abril del año 2017 con mucho esfuerzo, constancia y amor para atender las necesidades de la población con discapacidad. Segundo, que la Junta de Padres de Familia del Centro de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, CAIPD, trabajó arduamente por la conformación legal de esta Junta durante 3 años, sin estimar esfuerzos y sacrificios. Propone, tercero, hacer una resolución motivada y entregarla en nota de estilo en el evento de clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal a la Junta de Padres de Familia del Centro de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, CAIPD. Atentamente, Carlos Mario Colorado Montoya, concejal proponente. Honorable concejal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. No, en la mañana de hoy he presentado esta proposición debido a que pues este grupo de papás se tomaron la molestia en el 2017, por ahí en el mes de abril, de juntarse, y que no es fácil reunir un grupo de personas para que tomaran decisiones encaminadas al bienestar y al mejoramiento de todas estas personas en condición de discapacidad. Hay unos papás muy comprometidos, se lo digo porque momentos o años atrás quisimos hacer esta asociación y no fue posible. Hoy, gracias a Dios, el CAIPD cuenta con una asociación de padres de familia que lo que hace es trabajar, vuelvo y lo repito, por el bienestar de estos jóvenes. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, honorables concejales. Pongo a consideración la aprobación de la proposición leída. Sigue en consideración. Anuncio a cerrarse, queda cerrada. Los honorables concejales que la aprueben, favor, levanta la mano. Le anuncio, señora presidenta, que la proposición número 2 es aprobada por unanimidad con ausencia de los concejales Juan Carlos Bustamante Agudelo y Alexander Vasco Ramírez. Honorable señora secretaria, a favor, leer la otra proposición. Proposición número 03, abril 26 de 2019. El Consejo Municipal de Sabaneta, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y considerando, primero, que la señora Mónica Mariaca Flores es activista por los derechos a los animales hace 10 años gracias al amor y entrega por el cuidado de ellos. Segundo, creadora de la página Sabaneta por los Animales hace 4 años, busca mejorar la problemática y contribuir por la buena salud y convivencia de ellos. Tercero, vegana por convicción, ya que no ingiere productos alimenticios de origen animal. Considera que son fundamentales para el crecimiento espiritual de todos los seres humanos. Son la mejor compañía. Propone, cuarto, hacer una resolución motivada y entregarla en nota de estilo en el evento de clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal a la señora Mónica Mariaca Flores, activista por los derechos de los animales. Atentamente, Alexander Morales Castaño, concejal proponente, Carlos Mario Colorado Montoya, Luz Irene Carmona Salazar y Juan Fernando Montoya Montoya. Sacaron a Julián. Honorables concejales, someto a aprobación la proposición número 3 leída. Sigue en consideración, anunciado a cerrarse, queda cerrada. Los honorables concejales que la aprueben, favor, levantar la mano. Le anuncio, señora presidente, que la proposición número 03 es aprobada por unanimidad con ausencia de los concejales Luz Irene Carmona Salazar, Juan Carlos Bustamante Agudelo y Alexander Vasco Ramírez. Tiene la palabra el concejal Juan Fernando Montoya. Gracias, señora presidenta. Como estamos en las proposiciones,
yo le solicito a la mesa directiva, si a bien lo tiene, hemos estado 2 meses en sesiones de consejo analizando, y muy importante, el PBOT, pero también hemos tenido otros temas que no se han debatido en este recinto de la democracia, y es que este año es definitivo para terminar el plan de desarrollo propuesto por el señor alcalde, y necesitamos también conocer cuáles han sido los alcances de cada una de las secretarías. Sé que es agotador, el tiempo es agotador, lo que trae este acuerdo tan importante como es el PBOT, pero como concejales también necesitamos conocer de los alcances que se tienen en el plan de desarrollo municipal. La proposición o la propuesta, para que ustedes la tengan en cuenta, señora presidenta, es para que, si nos toca alargarnos en las sesiones, pues nos tocará alargar las sesiones. Para eso tendremos que tener las 4 horas, como dice el reglamento, y si en algún momento pues nos toque hacerla permanente, pues va a tocar, pero sí necesitamos conocer. Mire, algo tan simple, hay una construcción que se está adelantando en la Casa de la Cultura La Barquereña, una construcción que dentro del plan de desarrollo municipal pues yo no la encuentro, y la verdad es que no sé para qué es, para qué sirve, cuál es el quehacer de esa construcción que se tiene allá, ¿cierto? Necesitamos conocer situaciones que están ocurriendo. Hoy nos llega a nuestros correos una carta a los honorables concejales sobre el parque lineal o ecológico de la Quebrada La Doctora, por una construcción que se está haciendo al lado, que la está construyendo la Secretaría de Obras Públicas. Qué bueno que nos conocieron, que nos dieran a conocer qué es lo que está ocurriendo, pero le estamos dedicando el tiempo suficiente, que es muy importante al PBOT, pero que se hace necesario también entonces conocer los otros temas municipales. Yo pienso que es nuestra obligación. Sabemos que a veces quisiéramos terminar y todo el cuento, porque es un tema bien espinoso lo del PBOT y que nos puede a veces confundir en temas, pero sí necesitamos conocer todo lo que la administración municipal está desarrollando. Entonces, señora presidenta, gracias por la atención prestada, y bueno, quedo a su respuesta, señora presidenta, igual que una carta que enviaron un estudiante que nos llegó hoy, sobre una solicitud de espacio para inquietudes de todos a la U. De pronto, si ya se le dio respuesta, conocer la respuesta frente a esa carta, señora presidenta. Le agradezco mucho por el uso de la palabra. Gracias a usted. Lo que manifiesta, en el segundo periodo de sesiones se tiene contemplado escuchar la administración sobre el avance del plan de desarrollo. Igual se tiene contemplado que la personera está por ley, debe venir a presentar su informe. Hay varios temas de los que usted menciona que los tenemos presentes. Igualmente hemos tomado atenta nota para preguntarle a Obras Públicas sobre la inquietud que se tiene de esta obra, y se amerita pues traerla en otro espacio igualmente, pero que nos den inicialmente una respuesta. Tiene la palabra el concejal Alder Cruz. Muchas gracias, señora presidenta. Mi intervención en el mismo sentido del honorable concejal Juan Fernando. El reglamento contempla que las proposiciones pueden ser escritas o verbales, quedan sujetas a disposición de la mesa directiva, y es proponerle de manera muy respetuosa, señora presidenta, que le otorguemos el espacio a estos jóvenes, o al menos a este joven Steven García Sánchez, que nos radica su carta. No tiene que ser en una sesión, puede organizar una reunión, presidenta, en su despacho, e invitar a la totalidad de los concejales para que nos sentemos con estos jóvenes que tienen inquietudes muy válidas acerca del tema de todos a la U. Conozco personalmente el caso de este joven Steven García Sánchez. Es un muchacho brillante, es un joven que está estudiando medicina. Sabemos hoy los problemas que tiene el sistema de salud en Colombia, y tener hoy un joven sabaneteño salido de uno de los colegios públicos
que esté hoy estudiando medicina para ser un médico y prestarle un servicio al municipio, quiere que lo escuchemos. Abrámosle ese espacio una de estas tardes, señora presidenta, la otra semana, después de una sesión, al mediodía, una reunión de media hora, 40 minutos. Propongo que usted tenga eso a consideración, lo converse con los dos vicepresidentes y puedan ayudar con esa gestión. Inclusive, pero ese sí me gustaría que fuera una sesión ordinaria, que en días pasados yo había dado la propuesta del proyecto de El Arte de la Solución, esperando a que a esos muchachos les den acá el espacio, pero este es un tema urgente, presidenta, porque tienen que pagar matrícula nuevamente ahora en junio, mayo, entre mayo y junio, y hay una cantidad, exacto, hay una cantidad de inquietudes que como concejales podemos mediar para tratar de ayudar en esa solución. Gracias, presidenta. Así atendida su propuesta, hemos contemplado que estos temas vamos a citar a la Comisión Tercera, porque así lo establece, para que escuche inicialmente a estas personas. Lo escuchamos la Comisión Tercera, claro, invitando a todos los honorables concejales que quieran acompañarnos en estas reuniones. Tengo ya 5 temas pendientes: el transporte, los de taxi, Central Park, en fin, son 5 porque no quiero dejar por fuera alguno y que crean que no lo voy a tratar porque no lo mencioné, pero todas las comunicaciones serán atendidas. Señora secretaria, a favor continuar con el desarrollo del orden del día. Sexto, lectura de comunicados. Le anuncio, señora presidente, que reposa un comunicado sobre la mesa. Favor leer el comunicado. Señores, Consejo Municipal. Presidente Margarita María Flores Piedradita. Asunto: entrega del concepto a la modificación excepcional de normas urbanísticas al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. De acuerdo a lo expuesto por la norma, al trámite de la etapa de concertación del proyecto de acuerdo de 2019 a la modificación excepcional de normas urbanísticas al Plan de Ordenamiento Territorial de Sabaneta, el Consejo Territorial de Planeación, después de haber realizado un análisis y un estudio a los documentos de dicho proyecto, hoy hace entrega oficial del concepto que esta instancia de participación debe emitir y que para ello se le otorgaron 30 días. Es de aclarar que este tema de ordenamiento territorial es demasiado técnico y extenso, así que desde un principio consideramos oportuno llevar a cabo jornadas con otros actores claves del territorio, Mesa Ambiental y Sabaneta por la Vida, para que entre todos y todas pudiéramos desarrollar una mejor comprensión del mismo y así ampliar la mirada de los sectores que representamos y por ende motivar la participación y el sentido de pertenencia a los instrumentos que rigen el territorio. Cada día de estudio y análisis fue un aprendizaje nuevo y se espera que cada ciudadano que hemos hecho parte de estas jornadas asumamos un rol de empoderamiento del conocimiento y del papel que tenemos frente al ordenamiento territorial en el municipio. Esperamos que desde el Consejo Municipal se reconozca la labor a este ejercicio y que hoy compartimos con ustedes para que sirva también de instrumento al rol que desde el Consejo se tiene frente a las decisiones que hoy se deben tomar en materia de ordenamiento territorial. Atentamente, Ángela Quintero, Consejo Territorial de Planeación. Este concepto se les envió a los correos de los honorables concejales. Gracias, señora secretaria. Si hay instrucción expresa al archivo que toda comunicación que llegue, sin excepción, sea escaneada y enviada a todos los concejales para su conocimiento. Señora secretaria, continuar con el desarrollo del orden del día. Séptimo, cierre de la sesión. Le anuncio, señora presidente, que el orden del día para esta sesión ha sido agotado. Honorables concejales, se cierra la sesión del día de hoy y se convoca para mañana sábado a las 7 de la mañana. Aprobación del proyecto de acuerdo número 8 de abril del 2019, 7 de la mañana. Y recuerdo a la Comisión Tercera que en 5 minutos nos reunimos.